El estatus de las prostitutas en la antigua Grecia. La prostitución fue una realidad profundamente enraizada en la vida social, económica y cultural de la antigua Grecia. Desde las bulliciosas calles de Atenas hasta los templos de Corinto, la venta de servicios sexuales se integraba en la vida cotidiana de hombres de distintas clases sociales, pero adoptaba múltiples formas y significados. No todas las prostitutas eran iguales, ni desempeñaban el mismo papel en la sociedad. Existía una jerarquía marcada que reflejaba, a su vez, las tensiones de género, estatus y poder de la época. Comprender el estatus de estas mujeres significa adentrarse en las categorías que los griegos mismos utilizaban, las cuales no solo diferenciaban el acceso económico, sino también la consideración social de cada una. En términos generales, los griegos distinguían tres grandes tipos de trabajadoras sexuales: la porne, la paillaque y la hetaira. A estas categorías, algunas fuentes añaden un grupo más específico: las prostitutas vinculadas a cultos religiosos o a prácticas rituales, cuya función trascendía lo meramente carnal y se asociaba a la esfera sagrada. Cada una de estas formas de prostitución se encontraba atravesada por cuestiones como la esclavitud, la ciudadanía, el precio de los servicios y la relación con las estructuras de poder. Las porne, la prostitución común. La porne, plural pornai, era la prostituta más común y, sin duda, la de menor consideración social. Su nombre proviene de la raíz griega pernemi, que significa vender. Estas mujeres trabajaban en burdeles, llamados porneia, o en las calles, ofreciendo sus servicios por precios muy bajos. Se sabe que una porne podía costar tan solo un óbolo, la moneda más pequeña de Atenas, lo cual pone de relieve el carácter accesible y popular de este tipo de prostitución. En la mayoría de los casos, las pornai eran esclavas que pertenecían a un proxeneta o al propietario de un burdel. La explotación de sus cuerpos se consideraba una fuente de ingresos legítima y, de hecho, en ciudades como Atenas se establecieron burdeles públicos financiados por el Estado, con el fin de regular la práctica y recaudar impuestos. El famoso legislador Solón, en el siglo VI a.C., habría sido uno de los impulsores de esta medida, lo cual demuestra que la prostitución no solo era tolerada, sino también integrada en la economía cívica. El destino de estas mujeres solía ser duro. Al ser esclavas, carecían de libertad personal, estaban expuestas a la violencia de sus dueños y clientes, y rara vez podían aspirar a mejorar su condición. Aún así, algunas pocas lograban reunir suficiente dinero para comprar su libertad o ascender en la jerarquía de la prostitución, transformándose en concubinas o, en casos excepcionales, en hetairas. La paillaque, la concubina. Un segundo estatus lo ocupaba la paillaque, plural paillakai, traducida normalmente como concubina. Estas mujeres no se dedicaban a la prostitución callejera ni al burdel, sino que vivían en la casa de un hombre de manera estable, en una relación que combinaba la intimidad sexual con la convivencia cotidiana. A diferencia de la esposa legítima, Gwiin, que aportaba descendencia legítima y gestionaba la casa, la concubina no tenía reconocimiento legal ni derechos hereditarios, pero sí disfrutaba de cierta seguridad económica y de una posición más estable que la de la porne. Muchas paillakai eran esclavas que habían sido adquiridas específicamente para este propósito. Otras eran mujeres libres que, sin poder casarse por motivos sociales o económicos, aceptaban convertirse en concubinas para asegurar su sustento. Aunque subordinadas, su vida podía ser menos precaria que la de una prostituta de burdel. Su papel se situaba en un terreno ambiguo, más respetadas que una porne, pero sin el prestigio de las esposas o las hetairas de alto rango. Las hetairai, cortesanas y compañeras. El tercer grupo, las hetairai, representa la cúspide de la jerarquía sexual en la antigua Grecia. La palabra hetaira significa literalmente compañera y funcionaba como un eufemismo que suavizaba su condición de prostitutas de lujo. A diferencia de las pornai,
Las hetairai no solo ofrecían placer sexual, sino también conversación, ingenio, música, danza y cultura. Se trataba de mujeres educadas, muchas veces instruidas en retórica y artes, capaces de participar en los banquetes y simposios donde se discutían política, filosofía y poesía. Aunque algunas hetairai eran esclavas que habían logrado ascender, otras provenían de familias libres o incluso aristocráticas que, tras una derrota militar o la ruina económica, habían caído en la esclavitud y terminado en este rol. También hubo mujeres que optaron voluntariamente por convertirse en hetairai, atraídas por la posibilidad de independencia económica y de una vida más libre que la que podían ofrecerles los rígidos roles domésticos impuestos a las esposas atenienses. El estatus de las hetairai era ambiguo. Por un lado, podían ser objeto de admiración y recibir grandes riquezas de sus amantes, llegando incluso a poseer casas propias o a ser recordadas en monumentos. Algunas, como Aspasia de Mileto, se codearon con los grandes estadistas y filósofos de su tiempo. Por otro lado, nunca dejaron de cargar con el estigma de la prostitución. En la literatura y la comedia eran presentadas como seductoras peligrosas, capaces de arruinar a los hombres con sus encantos. Prostitución y esclavitud. Una característica común en estas categorías era la estrecha relación entre prostitución y esclavitud. La mayoría de las trabajadoras sexuales en Grecia eran esclavas capturadas en guerras o compradas en mercados. La explotación sexual de mujeres extranjeras formaba parte del botín habitual de guerra, y los testimonios arqueológicos y literarios confirman que desde el siglo VIII a.C. era práctica común convertir a estas cautivas en prostitutas. Sin embargo, también existían mujeres libres que, empujadas por la necesidad económica o la falta de apoyo familiar, ingresaban en el mundo de la prostitución. Algunas lo hacían en calidad de pornai independientes, otras, con más suerte, lograban convertirse en hetairai, lo que les ofrecía la posibilidad de una vida menos precaria. La visión social de la prostitución. En términos generales, la prostitución en Grecia era legal y socialmente aceptada, aunque siempre acompañada de un trasfondo de desprecio. Para muchos griegos, acudir a una prostituta era una práctica normal, comparable al juego o la bebida. Un placer permitido, aunque potencialmente peligroso si se abusaba de él. La prostitución no se concebía como un sustituto del matrimonio, sino como un complemento. Los hombres acudían a las pornai para satisfacer sus deseos inmediatos, mantenían concubinas para una vida sexual estable, y buscaban en las hetairai una mezcla de placer, cultura y prestigio. Al mismo tiempo, las fuentes literarias reflejan un juicio moral negativo hacia las prostitutas y hacia los hombres que se dejaban arruinar por ellas. En la comedia, los poetas ridiculizaban al ciudadano que gastaba su fortuna en hetairai, mientras que los filósofos advertían de los peligros de la pasión desmedida. Llamar a alguien prostituta o insinuar que se comportaba como tal era un insulto grave, lo que demuestra que, a pesar de su legalidad, la prostitución estaba cargada de estigmas, una jerarquía de cuerpos y precios. Uno de los elementos que mejor muestra las diferencias entre estas categorías era el precio. Mientras una porne podía ser contratada por un óbolo, las hetairai de alto nivel llegaban a cobrar hasta 500 dracmas por sus servicios, una suma exorbitante en comparación. Estas diferencias económicas no solo marcaban el acceso de los clientes, sino también la percepción social. Pagar por una hetaira era un símbolo de estatus, un modo en que los hombres de élite se distinguían de la clase media que acudía a burdeles más modestos, prostitución y poder. El estatus de las prostitutas en la antigua Grecia, por tanto, refleja un sistema social donde el poder masculino se ejercía sobre los cuerpos femeninos en distintos niveles. Desde la porne esclava hasta la hetaira admirada en los círculos intelectuales, todas estaban sometidas a un mundo masculino que las utilizaba como entretenimiento, compañía o símbolo de prestigio.
Su situación oscilaba entre la explotación más brutal y la posibilidad, en raros casos, de influir en los hombres más poderosos de su tiempo. En definitiva, la prostitución griega no fue un fenómeno marginal, sino una institución legal, organizada e integrada en la vida cotidiana. Al analizar el estatus de las prostitutas, descubrimos no solo una jerarquía de cuerpos y precios, sino también una ventana hacia las contradicciones de una sociedad que, mientras celebraba la democracia y la filosofía, mantenía a gran parte de sus mujeres reducidas a mercancía. Hetairas famosas. Cuando se habla de la prostitución en la antigua Grecia, resulta inevitable mencionar a aquellas hetairas que, por su belleza, ingenio o cercanía a personajes célebres, dejaron huella en la historia. Aunque la gran mayoría de estas mujeres permanecieron anónimas y olvidadas, unas pocas lograron trascender el silencio de las fuentes y alcanzar una fama que, en algunos casos, rivalizó con la de los hombres más ilustres de su tiempo. Entre ellas destacan Rodopis, Aspasia de Mileto y Friné, tres nombres que se repiten en los textos antiguos y que ilustran la complejidad del rol de las hetairas, prostitutas, compañeras, intelectuales, musas e incluso símbolos de poder. Rodopis, la hetaira extranjera. El historiador Heródoto, en el siglo V a.C., menciona a una hetaira tracia llamada Rodopis, cuyo destino ilustra la movilidad social posible, aunque poco común, para estas mujeres. Rodopis había sido esclava junto al célebre fabulista Ésopo, y con el tiempo fue liberada. Según Heródoto, gracias a su belleza y encanto consiguió gran riqueza, lo suficiente como para erigir monumentos en Delfos, un lugar sagrado en la religiosidad griega. Las anécdotas que rodean a Rodopis oscilan entre la realidad y la leyenda. Algunos autores posteriores afirmaron que fue ella quien financió la construcción de una pirámide en Egipto, aunque Heródoto se burla de esa exageración. Lo cierto es que su nombre aparece vinculado tanto a la prosperidad económica como a la fascinación erótica. En su figura se mezclan los elementos característicos de la hetaira, una esclava extranjera que, gracias a sus cualidades, alcanza independencia y notoriedad, pero siempre bajo la mirada masculina que narra su historia. Aspasia de Mileto, la compañera de Pericles. De todas las hetairas conocidas, Aspasia de Mileto es, sin duda, la más famosa. Nacida hacia el 470 a.C. en la ciudad jónica de Mileto, Aspasia llegó a Atenas probablemente como extranjera sin derechos políticos. Su destino pudo haber sido el anonimato de cualquier meteca, pero su inteligencia y carisma la llevaron a convertirse en la compañera del hombre más poderoso de la ciudad, Pericles, el estratega que dominó la política ateniense durante gran parte del siglo V a.C. Aspasia fue mucho más que la amante de Pericles. Las fuentes antiguas, aunque teñidas de prejuicios, coinciden en destacar su educación, su capacidad retórica y su influencia en los círculos intelectuales. Platón, en su diálogo Menéxeno, la presenta como maestra de retórica, sugiriendo que incluso Pericles pudo haber aprendido de ella el arte del discurso. Otros escritores, como Aristófanes, la ridiculizan en sus comedias, acusándola de ser la causa de la guerra del Peloponeso, en una mezcla de misoginia y sátira política. La relación de Aspasia con Pericles no solo escandalizó a muchos contemporáneos, sino que también generó un debate sobre el papel de las hetairas en la vida pública. A diferencia de las esposas atenienses, recluidas en el ámbito doméstico, Aspasia participaba activamente en la vida social y se codeaba con filósofos, artistas y políticos. Algunos la consideraron una amenaza, otros una musa intelectual. Lo cierto es que su influencia llegó a ser tal que, tras la muerte de Pericles, aún se la menciona como figura relevante en los círculos intelectuales atenienses. Aspasia tuvo un hijo con Pericles, también llamado Pericles, que fue legitimado como ciudadano, un hecho extraordinario en una sociedad tan restrictiva con la ciudadanía. Esto revela hasta qué punto la relación entre ambos trascendió la mera compañía y se convirtió en una unión reconocida, aunque polémica. Friné, la belleza deslumbrante,
Si Aspasia encarna el intelecto, Phryné representa la fuerza irresistible de la belleza. Originaria de Tespias, en Beocia, Phryné vivió en Atenas durante el siglo IV a.C. y se convirtió en una de las hetairas más célebres de su tiempo. Su relación con el escultor Praxíteles la inmortalizó en la historia del arte, pues se dice que fue el modelo para su famosa estatua de Afrodita de Cnido, una de las obras más célebres de la escultura griega. La vida de Phryné estuvo rodeada de lujo y controversia. Su fama alcanzó tal nivel que fue llevada a juicio por impiedad, un delito grave que podía castigarse con la muerte. Orador Hipérides, su defensor, recurrió a una estrategia tan dramática como eficaz. Desnudó a Phryné frente al tribunal, de modo que los jueces, impactados por su belleza, la absolvieron. Esta anécdota, repetida una y otra vez en la literatura posterior, revela cómo el cuerpo de la hetaira podía convertirse en un arma de poder y en un símbolo de persuasión en un mundo dominado por los hombres. Phryné amasó una fortuna inmensa y, según algunas fuentes, llegó a ofrecerse para reconstruir la ciudad de Tebas después de su destrucción por Alejandro Magno. La condición que puso fue que se grabara en la entrada de la ciudad una inscripción que reconociera que había sido reconstruida gracias a ella. Phryné la hetaira. Los tebanos rechazaron su oferta, pero la anécdota subraya la magnitud de su riqueza y la ambivalencia de su estatus, venerada por su belleza, pero despreciada como prostituta. Otras hetairas recordadas. Aunque Rodopis, Aspasia y Phryné son los nombres más célebres, hubo muchas otras hetairas mencionadas en fuentes antiguas. Algunas aparecen en las comedias como personajes recurrentes, representando la seducción, la astucia o la perdición del hombre incauto. Otras fueron musas de poetas o amantes de filósofos. Lo importante es que estas mujeres, a diferencia de las pornai anónimas de los burdeles, tuvieron la oportunidad de dejar su marca en la memoria colectiva. Su fama se debía tanto a su relación con hombres poderosos como a sus cualidades personales, ya fueran la inteligencia, la retórica o la belleza. No obstante, es fundamental recordar que las fuentes que hablan de ellas fueron escritas por hombres y a menudo cargadas de prejuicios. Lo que sabemos de Aspasia, Phryné o Rodopis no nos revela tanto su verdadera voz como la manera en que la sociedad masculina las percibía y las utilizaba como símbolos. El legado de las hetairas famosas. La fama de estas hetairas nos dice mucho sobre la sociedad griega. En primer lugar, muestra que existía un espacio, limitado pero real, en el que algunas mujeres podían alcanzar influencia y reconocimiento, algo impensable para la mayoría de las esposas atenienses recluidas en el Gymnaeum. En segundo lugar, revela la contradicción fundamental de la prostitución en Grecia. Por un lado, estigmatizada como vulgar y corruptora. Por otro, convertida en objeto de admiración y poder cuando se trataba de mujeres excepcionales. Aspasia, Phryné y Rodopis fueron, en cierto sentido, excepciones que confirmaban la regla. La mayoría de las hetairas jamás alcanzaron tal notoriedad y vivieron vidas mucho más precarias y anónimas. Sin embargo, las historias de estas mujeres famosas se transmitieron como ejemplos de hasta dónde podía llegar una hetaira. Desde esclava hasta millonaria, desde extranjera sin derechos hasta compañera de un estadista, desde modelo de artista hasta mujer capaz de desafiar un tribunal con su belleza. Estas narraciones, más que simples anécdotas, nos permiten entender cómo los griegos concebían el poder femenino cuando se escapaba del marco tradicional de la esposa y la madre. Las hetairas famosas encarnaban tanto el deseo como el temor, la admiración como el desprecio. Eran figuras liminales, situadas entre la marginación y la gloria, entre la esclavitud y la independencia, entre el estigma y la fama inmortal. Las hetairas y el simposio. Uno de los escenarios más característicos donde las hetairas desplegaban su papel social y cultural fue el simposión, plural, simposia, un banquete masculino que combinaba vino, conversación,
música y entretenimiento. Estos encuentros eran mucho más que simples fiestas. Constituían espacios donde los hombres de la élite griega fortalecían lazos de amistad, discutían temas políticos o filosóficos y afirmaban su identidad como ciudadanos. En este universo masculino, las hetairas eran las únicas mujeres admitidas, lo que les otorgaba un rol único y ambiguo. Estaban presentes no como esposas ni como iguales, sino como compañeras deseadas, musas, intérpretes y objetos de placer. El simposion, un espacio masculino. El simposion era, ante todo, un ritual social. Tenía lugar en el andrón, una sala especial en la casa del anfitrión, equipada con sofás bajos, clinai, dispuestos alrededor de las paredes, dejando un espacio central libre. Los invitados, hombres libres y generalmente ciudadanos, se recostaban en estos sofás, mientras esclavos varones servían la comida y más tarde el vino. A diferencia de los banquetes familiares, en los que la esposa podía tener un papel secundario en la organización, el simposión era un espacio exclusivo para hombres. Allí no había lugar para las esposas legítimas, cuya función social se limitaba al hogar. Las únicas mujeres admitidas eran las hetairas, acompañadas en ocasiones por músicos o bailarinas esclavas. Su presencia, por tanto, rompía con el aislamiento habitual al que se confinaba a las mujeres respetables en la sociedad griega. El papel de las hetairas en los banquetes. La función de las hetairas en los simposia era múltiple. En un primer nivel, eran responsables de animar la velada. Servían vino, conversaban con los asistentes, bailaban, tocaban instrumentos como el aulos, una especie de flauta doble, o cantaban. Su educación les permitía, además, intervenir en las conversaciones, aportar ingenio, recitar poesía o incluso debatir cuestiones de política y filosofía, algo impensable para una esposa ateniense. Este papel cultural se entrelazaba, inevitablemente, con el erótico. Las hetairas también eran proveedoras de placer sexual, y los banquetes podían derivar en escenas íntimas u orgiásticas. Los vasos de cerámica griega conservados en museos muestran escenas explícitas donde hetairas participan en actos sexuales con varios hombres, lo cual evidencia que su cuerpo era considerado parte esencial del espectáculo. La combinación de inteligencia, arte y erotismo hacía de las hetairas figuras centrales en el simposión. Su capacidad de adaptarse a distintos registros, desde la música y la danza hasta la discusión intelectual, les otorgaba una posición especial dentro de la cultura griega, aunque siempre bajo el control de la mirada masculina. El vino, la conversación y el deseo. El consumo de vino era el eje de los simposia. A diferencia de la embriaguez descontrolada, los griegos concebían el banquete como un ritual en el que el vino se mezclaba con agua en proporciones reguladas. El objetivo no era perder el juicio, sino alcanzar un estado de euforia compartida que facilitara la conversación y la camaradería. En este contexto, las hetairas representaban el puente entre lo sensorial y lo intelectual. Su belleza y sensualidad estimulaban el deseo, mientras su ingenio y educación alimentaban el diálogo. En muchas ocasiones, los banquetes se acompañaban de juegos eróticos, competiciones poéticas o discusiones sobre el amor, como ejemplifica el famoso diálogo Banquete de Platón, ambientado en un simposión en el que se discute la naturaleza de Eros. Aunque el texto no menciona a las hetairas directamente, sabemos que en la realidad eran parte habitual de estas veladas. El prestigio de invitar a hetairas. La presencia de hetairas en un banquete no solo aportaba entretenimiento, también era un símbolo de estatus social. Invitar a cortesanas famosas o de alto nivel era una manera de demostrar riqueza y refinamiento. Así como la calidad del vino o la música podía reflejar el prestigio del anfitrión, también lo hacía la calidad de las mujeres que lograba reunir. Mientras que los hombres de clase media acudían a burdeles públicos, los aristócratas podían distinguirse invitando a hetairas a sus casas,
donde éstas actuaban como parte integral del espectáculo cultural. Así, las hetairas contribuían a reforzar la jerarquía social masculina, al tiempo que ocupaban un lugar ambiguo. Eran celebradas como símbolos de lujo, pero nunca alcanzaban la plena respetabilidad. Representaciones artísticas y literarias. La importancia de las hetairas en los simposia se refleja en la abundancia de representaciones en la cerámica griega. Muchos vasos muestran escenas de banquetes con hombres reclinados bebiendo vino, acompañados por mujeres que tocan el aulos, bailan o se entregan a juegos eróticos. Estas imágenes, además de documentar el ambiente de los simposia, refuerzan la idea de que el placer sensorial y la cultura estaban íntimamente entrelazados. La literatura, especialmente la comedia, también da cuenta de estas dinámicas. Aristófanes, por ejemplo, se burla en sus obras de los excesos de los banquetes, donde los hombres dilapidan sus fortunas en hetairas. Los poetas líricos mencionan con frecuencia a estas mujeres como parte esencial del disfrute del vino y la música. Aunque a menudo caricaturizadas o estigmatizadas, las hetairas aparecen como elementos recurrentes en la imaginación cultural griega. Entre la cultura y la explotación, a primera vista, el rol de las hetairas en los simposia podría interpretarse como un espacio de mayor libertad en comparación con las esposas recluidas en el hogar. En efecto, estas mujeres participaban en conversaciones, interactuaban con hombres influyentes y podían desarrollar sus talentos artísticos e intelectuales. Sin embargo, esta aparente libertad estaba atravesada por la realidad de la explotación sexual y social. Muchas hetairas eran esclavas que no tenían opción sobre su destino. Incluso aquellas que lograban cierto reconocimiento estaban sujetas a la dependencia económica de sus clientes. Las representaciones de escenas sexuales en cerámica, a menudo con tintes de violencia o coerción, recuerdan que la admiración cultural hacia las hetairas convivía con prácticas de dominación y abuso. La imagen romántica de la cortesana ingeniosa y refinada debe ser matizada con la dureza del sistema esclavista que sustentaba su existencia. El simposion como reflejo de la sociedad. El análisis del papel de las hetairas en los banquetes nos permite comprender las contradicciones de la sociedad griega. Por un lado, el simposion era un espacio de exaltación cultural, donde se debatían ideas filosóficas y se celebraban los placeres de la vida. Por otro, era también un escenario donde se reforzaba la desigualdad de género y se convertía a las mujeres en instrumentos de entretenimiento. Las hetairas eran valoradas por su capacidad de participar en ambos niveles, el intelectual y el erótico. Esa dualidad las hizo fascinantes para los hombres griegos y al mismo tiempo las condenó a una posición marginal, admiradas y despreciadas a la vez. El simposión no solo era un banquete de vino y palabras, sino también una representación microcósmica de la sociedad, un espacio masculino donde la presencia femenina estaba permitida únicamente en calidad de objeto de deseo y de espectáculo. Conclusión. Las hetairas y los simposia forman un binomio inseparable en la historia cultural griega. En esos banquetes, estas mujeres encontraban tanto una oportunidad de visibilidad como un recordatorio de su subordinación. Su ingenio, su música, su danza y su sensualidad eran ingredientes indispensables para la atmósfera de camaradería y placer que definía el banquete griego. Sin embargo, su estatus seguía siendo el de extranjeras, esclavas o marginadas, nunca el de ciudadanas con pleno reconocimiento. Así, al estudiar su papel en los simposia, descubrimos la compleja mezcla de lujo y explotación, admiración y desprecio, libertad aparente y esclavitud real, que definió la vida de las hetairas en la antigua Grecia. Eran, en definitiva, figuras imprescindibles para entender no solo los banquetes, sino también las tensiones culturales de una sociedad que celebraba el ideal de la razón y la belleza, mientras sostenía prácticas de profunda desigualdad. Las habilidades de las hetairas. Hablar de las hetairas sin detenerse en sus habilidades sería dejar incompleto su retrato. Estas mujeres,
que ocuparon un lugar tan singular en la sociedad griega, debían reunir un conjunto de destrezas que las distinguían de cualquier otra forma de prostitución, y que explican en parte por qué los griegos las consideraban compañeras, no simples proveedoras de placer físico. Su arte consistía en mucho más que en su atractivo sexual. Era un saber complejo que combinaba cultura, música, danza, conversación e incluso política, todo ello enmarcado en un cuerpo deseado y en una inteligencia entrenada para brillar en compañía masculina. Educación y formación. A diferencia de las esposas atenienses, cuya instrucción se limitaba al manejo de la casa y a la transmisión de valores domésticos, las hetairas recibían una formación destinada al entretenimiento y al refinamiento. Muchas eran esclavas que habían sido preparadas desde niñas para tocar instrumentos, bailar o cultivar la conversación ingeniosa. Otras, especialmente aquellas que habían nacido libres o provenían de familias de cierta posición, podían haber tenido acceso a una educación más amplia que incluía lectura, escritura y retórica. La clave estaba en diferenciarse de la porne, la prostituta de burdel que ofrecía únicamente su cuerpo. Una hetaira debía ser capaz de sostener un diálogo con un filósofo, recitar un poema en un banquete o tocar el aulos con destreza suficiente para embelesar a un grupo de aristócratas. La cultura era, pues, una parte esencial de su capital simbólico, aquello que las hacía deseables, no solo como amantes, sino también como compañeras en veladas de prestigio. El arte de la conversación. Quizá la más importante de las habilidades de una hetaira era la conversación. En un mundo en el que los hombres valoraban los debates y los juegos de ingenio, una mujer capaz de aportar agudeza, humor y conocimiento tenía un atractivo que iba más allá de lo físico. La conversación con una hetaira no era el intercambio cotidiano que un ciudadano podía tener con su esposa, sino un diálogo cultivado, cargado de ironía y complicidad. Algunas hetairas llegaron a ser reconocidas como auténticas maestras de la retórica. El caso más célebre es el de Aspasia de Mileto, compañera de Pericles, a quien algunos autores atribuyen influencia en sus discursos y decisiones políticas. Aunque su figura esté envuelta en controversia, muestra cómo la palabra y la inteligencia podían convertir a una hetaira en mucho más que una cortesana, en una figura intelectual con capacidad de influir en la vida pública. Música y danza. El otro gran pilar de sus habilidades era el arte musical y dancístico. El instrumento por excelencia de las hetairas era el aulos, una flauta doble de sonido intenso y vibrante que acompañaba tanto la danza como los cantos. Tocar el aulos requería destreza técnica y un control físico notable, ya que se ejecutaba con la ayuda de una correa que sujetaba la boca para regular el aire. Además del aulos, podían tocar la lira o cantar, acompañando los banquetes con melodías que oscilaban entre lo refinado y lo sensual. La danza, por su parte, era una manifestación de erotismo y destreza física. En muchas representaciones cerámicas aparecen hetairas ejecutando movimientos acrobáticos, a menudo desnudas o con vestimentas ligeras, lo que reforzaba la dimensión visual de su espectáculo. La combinación de música y danza servía para estimular los sentidos y crear un ambiente de embriaguez compartida. No era casualidad que los simposia, banquetes regados con vino, recurrieran a las hetairas para mantener el ritmo de la celebración. Su talento artístico se fundía con el placer físico, generando una atmósfera que satisfacía tanto los oídos como los ojos de los presentes. Belleza y seducción. Junto con la cultura y el arte, la belleza física era otra habilidad cuidadosamente cultivada. Las hetairas sabían que su cuerpo era un lienzo y lo adornaban con peinados elaborados, perfumes importados, vestidos finos y joyas de oro. La estética era parte de su oficio. No se trataba solo de ser bellas, sino de saber presentar la belleza como un espectáculo.
El poder de la seducción residía tanto en la apariencia como en la actitud. Una mirada, una risa o un gesto podían ser más efectivos que la desnudez misma. Algunas hetairas llegaron a ser tan célebres por su atractivo que se convirtieron en modelos para escultores y pintores, como el caso de Phryné, quien, según la tradición, inspiró al escultor Praxíteles para su famosa estatua de Afrodita. En este sentido, la belleza de las hetairas trascendía lo personal. Se convertía en un ideal artístico y cultural. Estrategias de supervivencia. Más allá del arte y la seducción, las hetairas debían dominar otra habilidad crucial: la gestión de sus relaciones. Vivían en un mundo donde su bienestar dependía de la generosidad de sus clientes, por lo que cultivar vínculos duraderos y ventajosos era vital. Muchas lograban que sus amantes les regalaran casas, joyas o incluso una forma de independencia económica. Esto implicaba una gran dosis de inteligencia emocional y estrategia. Saber a quién complacer, cómo manejar los celos entre pretendientes o cuándo retirarse de una relación eran decisiones que marcaban la diferencia entre la prosperidad y la miseria. Algunas hetairas lograron acumular grandes fortunas gracias a su capacidad de manejar estas dinámicas, lo que demuestra que su oficio requería no solo talento artístico, sino también astucia social. La dualidad de sus habilidades. A primera vista, las destrezas de las hetairas podrían interpretarse como un símbolo de libertad femenina en una sociedad profundamente patriarcal. A diferencia de las esposas, podían hablar en público, relacionarse con filósofos, influir en políticos y destacar en el arte. Sin embargo, esta aparente libertad estaba condicionada por la lógica de la dependencia y la explotación. Su educación, sus talentos y su belleza no eran fines en sí mismos, sino medios para satisfacer los deseos de los hombres y garantizar su supervivencia. La cultura que cultivaban estaba destinada a reforzar su atractivo erótico, y aunque podían alcanzar cierto poder, este nunca se traducía en plena autonomía. Sus habilidades, en definitiva, eran tanto un instrumento de afirmación como un recordatorio de su subordinación en un sistema dominado por la mirada masculina. Legado cultural. Pese a estas limitaciones, las habilidades de las hetairas dejaron una huella profunda en la cultura griega. Su música, su danza y su ingenio quedaron plasmados en la cerámica, la literatura y el recuerdo de figuras, como Aspasia o Phryné. Su existencia revela que, en medio de una sociedad que confinaba a las mujeres al espacio doméstico, hubo quienes encontraron un camino alternativo, aunque ambiguo, para ejercer influencia y visibilidad. Más allá de la prostitución, las hetairas representaron un ideal cultural: mujeres capaces de unir belleza y cultura, placer y conversación, erotismo y refinamiento. Su arte consistió en habitar esa frontera entre lo permitido y lo prohibido, entre lo respetado y lo despreciado. Y aunque nunca escaparon del todo de la explotación, lograron en muchos casos inscribirse en la memoria histórica como figuras fascinantes y contradictorias. Conclusión. Las habilidades de las hetairas fueron la clave de su diferencia. Mientras las esposas permanecían ocultas en el gineceo y las prostitutas de burdel ofrecían servicios anónimos y baratos, ellas construyeron un espacio singular en el que la cultura y el deseo se entrelazaban. Sabían conversar, cantar, tocar instrumentos, bailar, seducir y manejar relaciones con astucia. Su oficio fue, al mismo tiempo, un arte y una estrategia de supervivencia. En su figura se condensan las tensiones de la Grecia clásica, el aprecio por la cultura y la belleza, junto con la realidad dura de la esclavitud y la desigualdad. Mirar sus habilidades es reconocer que no eran simples acompañantes, sino artistas de la vida social, capaces de transformar un banquete en un espectáculo y un deseo en una experiencia cargada de ingenio.